Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo videoprograma. Hoy vamos a trabajar física mecánica. El tema es de dinámica. Tenemos entonces un cuerpo de masa m que está sobre la superficie de un cono y gira alrededor de sí a una velocidad angular de 4 radianes por segundo. Tiene un ángulo θ de 75 grados, la masa del cuerpo es de 5 kilogramos y hay un cable que sostiene la masa con respecto a un eje central que vale 1.5 metros de largo. Me están preguntando, la fuerza normal sobre el cuerpo de masa m. Como el cuerpo está apoyado sobre la superficie del cono, va a actuar una fuerza normal que va de la superficie del cono y actúa sobre el cuerpo de masa m y evita que el cuerpo de masa m se hunda sobre el cono. ¿Estás de acuerdo? Bueno, recuerda que la fuerza normal es lo que evita que nos hundamos en el pavimento, en el piso, es lo que nos sostiene. Entonces tiene que ver con la resistencia del material, etc. La fuerza normal es aquella fuerza que actúa sobre una superficie en cuestión. Es decir, un cuerpo cualquiera apoyado sobre una superficie va a recibir una fuerza en sentido contrario que va a evitar que el cuerpo se hunda sobre esa superficie. Esa fuerza se llama fuerza reactiva, pero también se le llama fuerza normal. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la superficie. Tiene esa característica especial. Listo. Segundo, tensión de la cuerda. ¿Cuánto vale la tensión acá? Y tercero, velocidad del cuerpo para que la fuerza normal sea cero. Primero, diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que tenemos que hacer. Yo paso este dato para acá. W es 4 radianes por segundo. Entonces, lo que primero vamos a hacer acá es diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya tienen claridad que es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que evita que un cuerpo se hunda sobre una superficie sobre la cual se apoya. Bien, entonces, A, diagrama B, cuerpo libre. Comenzamos. Vamos a ver esto. Primero, sobre el cuerpo de masa m van a actuar unas fuerzas, pero antes que hacer el diagrama de cuerpo libre, es decir, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, tenemos que establecer primero los ejes de coordenadas. El eje X normalmente se pone a lo largo de la superficie donde se apoya el cuerpo, es decir, ese que está acá. Ese es mi eje X. Y por tanto el eje Y va a ser hacia arriba. Observen que el eje Y y el eje X parten justamente del cuerpo de masa sobre la cual actúan las fuerzas. Pude poner el eje Y aquí, pero no. Es mejor ponerlo acá para evitar complicarnos con el ejercicio. Siguiente, las fuerzas. Está el peso. El peso siempre es hacia abajo. Hacia abajo. Yo pongo por aquí la D para no borrar el dato. 1.5 metros. Esos son los datos. ¿Qué más actúa? ¿Qué más actúa sobre el cuerpo? La fuerza normal, ¿cierto? La fuerza normal, vamos a usar este negro. La fuerza perpendicular a la superficie del cono. Ahora, es importante establecer que las fuerzas que no son paralelas a los ejes coordenados son la hipotenusa de un triángulo rectángulo y por ende las tenemos que descomponer. ¿Qué más fuerzas actúan sobre ese cuerpo? La fuerza centrífuga. Cuando un cuerpo gira sobre un eje vertical, la fuerza centrífuga siempre será perpendicular al eje de giro. En este caso, como el eje de giro es vertical, entonces la fuerza centrífuga tiene que ser horizontal. Grábese en esto. La fuerza centrífuga siempre será perpendicular al eje de giro de cualquier sistema. Como el eje de giro es vertical, la fuerza centrífuga es igual a una fuerza horizontal. Entonces vamos a hacerlo.
Se llama fuerza centrífuga. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer ahora es descomponer todas esas fuerzas. Vamos a descomponer primero el peso. ¿Cómo lo descomponemos? Nacemos en la cola y terminamos en la cabeza, pero siguiendo paralelos al eje X y al eje Y. Entonces el eje X es este, el eje Y es este. Entonces nazco en la cola, paralelo al eje X, y muero en la cabeza, paralelo al eje Y. Entonces este ángulo que está acá, por disposición de rectas paralelas, es este mismo que está aquí. Es este mismo ángulo. Bien. La otra fuerza que tenemos que descomponer es la fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga hacemos lo mismo, paralelo al eje X y al eje Y. Entonces, nazco en la cola y termino en la cabeza. Entonces será así. Nazco en la cola, paralelo al eje X y paralelo al eje Y. Ahora, para calcular teta, aquí donde se pone, si aquí o acá, hacemos un truco. El truco es, donde está el ángulo, marco acá un punto y miro la recta. Esa recta tiene una perpendicular. La perpendicular es la que está aquí abajo, entonces marco el mismo punto que está aquí. Marco el otro punto donde termina el ángulo. Busco esa recta y busco la perpendicular. La perpendicular es esa que está aquí y marco este punto que está acá. Uno de los dos puntos y ese es el ángulo como tal. Eso es para buscar rápidamente el ángulo, porque a veces uno se pierde y se embolata, pero ¿cuál de estos dos es el ángulo? ¿Cierto? Ahora, ¿qué se van a grabar ustedes? Que seno de teta está relacionado con el cateto opuesto, siempre. Y que coseno de teta está relacionado con el cateto adyacente. Por tanto, según esto, lo que está aquí, lo que está acá, esta parte que está acá es cateto adyacente. Entonces esto va a ser mg coseno de teta. Y lo que está acá es cateto opuesto. Entonces va a ser mg seno teta. ¿Listo? Aquí hacemos lo mismo. Aquí va a ser, como este es el adyacente, va a ser fuerza centrífuga por el coseno de teta. Y como este es el opuesto, va a ser fuerza centrífuga por el seno de teta. Y ya tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre que actúa sobre el cuerpo de masa M. Vamos a responder entonces la primera pregunta. Fuerza normal sobre el cuerpo de masa M. Para eso, después de hacer el diagrama de cuerpo libre, hacemos las ecuaciones. Entonces, comenzamos. Primero, sumatoria de fuerzas en eje Y. Entonces, el eje Y es este. Entonces, observe que esa flecha apunta en dirección contraria, negativa. Entonces, igual, menos mg seno de teta, la componente del peso. Esta otra fuerza que actúa en la dirección positiva, más la fuerza centrífuga por el coseno de teta, más la fuerza normal, más la normal. ¿Qué más? No hay más, solamente están esta, la normal y la componente de la fuerza centrífuga, y como no hay movimiento en el eje Y, es decir, el cuerpo no se hunde sobre la superficie del cono, eso me da 0. Ahora, ¿puedo despejar la fuerza normal? Claro que sí. Pero hagamos la otra sumatoria. Sumatoria de fuerzas en eje X. En el eje X tenemos lo siguiente. El eje X es este. Para acá positivo, para allá negativo. Entonces, hacia arriba, sobre la cuerda verde de longitud D, hay una tensión que no le he dibujado. Vamos a dibujarla. Hay una tensión, ¿sí? Entonces,
esa tensión va justamente en la dirección negativa. Entonces es igual a menos T hacia abajo, positivo, va más Fc, que es la fuerza centrífuga por el seno de teta. ¿Quién más está? La componente del peso, más mg por el coseno de teta. ¿Sí? Entonces está esta flecha, está esta otra y está esta. No hay más. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque tampoco hay movimiento en el eje X. ¿Listo? Entonces tenemos las dos ecuaciones del sistema. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Vamos a responder la primera pregunta. Fuerza normal sobre el cuerpo de masa M. Vamos entonces a usar la ecuación 1, que es la que tiene la fuerza normal. Simplemente la tomamos y la despejamos de acá. Entonces me queda así. Fuerza normal es igual. Pero primero vamos a escribir de dónde sacamos esta información. Entonces decimos de 1, de la ecuación 1, fuerza normal. Pasamos este término al otro lado, pasa con signo positivo, mg por el seno de teta menos fuerza centrífuga por el coseno de teta. Pero esa fuerza centrífuga la pongo yo de verde, porque tenemos que averiguar cuánto vale la fuerza centrífuga. Y resulta y sucede que fuerza centrífuga, va a ser por acá, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Velocidad tangencial al cuadrado. Pero velocidad tangencial es igual a r por w. Y ya tenemos a w. Y r será esa distancia con respecto al eje de giro. Entonces observen que tenemos un triángulo. Voy a abrir espacio. Voy a abrir espacio acá. Entonces, voy a hacer el triangulito para que lo vean. Esto vale D, esto vale teta y esto vale R. Entonces, como R es el opuesto al ángulo, entonces R es igual a D, es decir, el valor de la hipotenusa por el seno de teta. Recuerden que si es opuesto es seno, o sea, es el valor de la hipotenusa por el seno. Si es adyacente es el valor de la hipotenusa por el coseno. Ok, entonces ya con esa información podemos seguir adelante. Entonces, normal es igual a, bueno, voy a escribir aquí fuerza centrífuga. Entonces, fuerza centrífuga es igual a m por la velocidad tangencial, que es r, w al cuadrado, ¿cierto? Sobre r. O sea que fuerza centrífuga es igual a m por r cuadrado por w al cuadrado sobre r. Se va una r con una r abajo, entonces me queda que fuerza centrífuga es igual a m por r por w al cuadrado. Sigamos acá. Entonces me queda así, es igual a m por r, pero r es d por el seno de teta por w al cuadrado. Entonces ya tenemos entonces la fuerza centrífuga. ¿Sí? Voy a ponerla aquí. Fuerza centrífuga es igual a m por d por el seno de teta por w al cuadrado. Entonces ya tenemos el desarrollo de la fuerza centrífuga. Voy a ahorrar aquí para abrir campo. Listo. Ahora sí, normal es igual a mg por el seno de teta menos la fuerza centrífuga, que es igual a md por el seno de teta por w al cuadrado por coseno de teta.
El paso que sigue es reemplazar, entonces, fuerza normal es igual M, la masa que vale 5 kilogramos. 5 por 9.8 por el seno de 75 menos 9.8 por D que vale 1,5 por el seno de 75 por W al cuadrado que es 4 al cuadrado por el coseno de 75. Como estamos trabajando en grados, la calculadora debe ser en desagesimales. Radianes es cuando uno trabaja con pi radiana, ese tipo de cosas, pero como estamos hablando con grados, la calculadora debe ser en D, decimal. Arriba en la pantalla debe aparecer una D. Entonces hagamos el cálculo: 5 por 9.8 menos seno de 75 menos 9.8 por 1,5 por seno de 75 por 16 por coseno de 75 y me da una normal negativa. Me da una normal negativa y eso no debería estar pasando. Quiero saber por qué. Voy a revisar los cálculos. Masa 5 por 9.8 por seno de 75 menos. El error está aquí. 9.8 por D por la masa. Esta acá es la masa vale 5. Aquí está el error. Eso acá es un 5. Eso acá es un 5. Puse, en vez de colocar 5 que vale la masa, puse 9.5. Digo 9.8, ese es el error. En vez de poner la masa que vale 5, puse 9.8. Entonces, menos 5 por 1,5 por seno de 75 por 16 por coseno de 75. Ahí sí me da 17.33 newtons. 17,33 newtons es lo que vamos a poner aquí. Entonces la normal es igual a 17,33 newtons. Listo. Ya hallamos entonces la fuerza normal. Es un cálculo sencillo. Hay que tener mucho cuidado con los datos en la calculadora, que mire que uno se puede equivocar. Bien. Vamos entonces por la tensión de la cuerda. ¿Cuánto vale esa tensión? Entonces miramos la ecuación que tenga tensión, en este caso es la 2, y simplemente la despejamos. Entonces, de 2. De 2. De la ecuación 2. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta te la paso para este lado. Queda positiva. Entonces me queda Fc por el seno de teta más mg coseno de teta igual a tensión. Y simplemente reemplazamos. Fuerza centrífuga es igual a esto. Es igual a m por d por el seno de teta por w al cuadrado. Por este seno de teta que está aquí. Más mg coseno de teta igual a tensión. Y vamos a reemplazar 5 por 1,5 seno por seno, seno al cuadrado, por seno al cuadrado de 75 por w al cuadrado, pero w es 4, entonces 4 al cuadrado más m, que es 5 por 9.8 por el coseno de 75 igual a tensión. Y metemos eso en la calculadora y nos da 5 por 1,5 por seno de 75 al cuadrado por 4 al lado 16 más 5 por 9.8 por coseno de 75 y nos da 124.64 newtons. Me queda entonces que la tensión es 124,64
124 newtons. Entonces, esa tensión me da 124,64 newtons. ¿De acuerdo? Sencillo. El paso que sigue, la pregunta que me hacen: velocidad del cuerpo para que la fuerza normal valga cero. Voy a diferenciar un tema que muchos me preguntan, pero fuerza centrífuga no la fuerza centrípeta. La respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que las magnitudes son iguales, pero las direcciones son contrarias. La fuerza centrípeta iría hacia adentro y la fuerza centrífuga va hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, tiene la misma magnitud, pero de direcciones contrarias. Entonces me están pidiendo qué velocidad debe girar el bloque masa m, para que la fuerza normal valga cero. Entonces simplemente voy a la ecuación donde está la fuerza normal y hago que esta n que está acá valga cero y despejo la velocidad tangencial de donde está Fc, que es la fuerza centrífuga. Vamos a hacerlo. También foto pantallazo para borrar acá. Entonces voy a borrar. Es un ejercicio, o sea, la física es fácil, siguiendo pues las reglas como tal. Es fácil uno equivocarse en los cálculos. Ustedes pueden ver que me equivoqué solamente metiendo los datos en la calculadora y de pronto haciendo el reemplazo muy rápido, como un dilema con la gravedad ahorita, y por eso era que no lo da. Hay que estar atento a esos resultados. Si el resultado, digamos, me da una normal negativa, es porque algo está mal. La normal, según la flecha, no puede ser negativa, tiene que ser positiva, y me dio ahorita negativa y por eso rápidamente se detectó el error. Bueno, vamos entonces a hacer el punto 3. ¿De acuerdo? Entonces, el punto 3 normal es igual a 0. Y ponemos lo siguiente. De 1. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Entonces me queda así: menos mg por el seno de teta más fc por el coseno de teta más 0 es igual a 0. Y paso entonces este término que está aquí, lo paso al otro lado. Entonces me queda fc coseno de teta es igual a mg por seno de teta. Bien. Pero es que FC es igual a MD, FC es igual a MD por el seno de teta por W al cuadrado, por este coseno que está acá, por coseno de teta igual a MG por seno de teta. Puedo cancelar seno de teta con seno de teta, y este W pasará al otro lado y este M también. No, W no, MD, necesitamos a W. Entonces, W cuadrado es igual a MG sobre coseno de teta por MD. Y vamos entonces a reemplazar. Entonces, M vale ¿cuánto? M vale 5, por la gravedad que vale 9.8, por el coseno de teta que es 75, por la masa que vale pues 5, ahí podríamos haber cancelado, por la D que vale 1,5. Entonces me queda que W al cuadrado es igual, acá es un igual. Vamos a hacer ese cálculo. Eso me da 5 por 9.8 sobre coseno de 75 por 1,5 y me da 126.21. Me da 126.21. ¿De acuerdo? Pero W es la raíz cuadrada
de 126.21. Entonces a eso le sacamos raíz cuadrada y me da 11.23. Entonces W es igual a 11.23. Pero velocidad tangencial es igual a R por W, que en este caso es igual a R por W, pero R es igual a D por el seno de teta, y, o sea que es lo que vale R, y por W, que ya la tenemos. Entonces velocidad tangencial es igual a D, que vale 1,5, por el seno de 75, por W, que nos dio 11,23. Ojo pues, necesitamos velocidad tangencial. Velocidad tangencial es R por W, pero R es D seno teta. Entonces R es D seno teta por W, que ya la calculamos. Reemplazamos los datos y tenemos la velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial, esa W que nos dio aquí, es en radianes, 11.23 radianes por segundo. Es la velocidad para que la fuerza normal valga 0. Pero me están preguntando cuál es la velocidad del cuerpo para que la fuerza normal valga 0. Entonces simplemente es 1,5 por seno de 75 por 11.23. Y me da 16.3. Entonces me da 16,3 metros por segundo.